Cuando nos separan 11 minutos de la hora 20, les damos la bienvenida al noticiero de TVM aquí en Nación FM 107.7, la radio y TVM Canal 27, el canal donde estamos con toda la información, donde continuamos con la programación de esta tarde y donde los vamos a estar informando de lo que ha sucedido en esta jornada de día martes, gris en la provincia de Misiones, fresca también, con temperaturas bajas que van bajando 17 grados en la actual en la ciudad de Posadas y que tiene muchas noticias para desarrollar, por lo cual los invitamos a quedarse con nosotros para seguir hablando de los principales temas. Bueno, vamos a comenzar en principio contándoles que el día viernes no va a ser feriado puente, esto lo ha decidido el Congreso de la Nación Argentina, era una duda que había, nos estaban consultando, respondemos hacia los mensajes de texto y de WhatsApp que nos estaban enviando de diferentes barrios, de diferentes lugares en la tarde del día de hoy. Ya lo había contado Vanina, lo vuelvo a repetir, el día viernes es un día laboral, más allá de que ya algunas instituciones, sobre todo en lo público, se estén organizando para que haya una guardia mínima y tenemos en cuenta que ya comienza también la feria judicial, la feria administrativa y todo lo que va a significar el parate de las instituciones. Pero no sería un día no laboral, es un día laboral, es un día común y corrientes, así que atentos con esto porque por ahí había algunas dudas al respecto. Este es uno de los temas también que queríamos recordarles. Y bueno, y en la jornada del día de hoy también se da una reivindicación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también como otro de los temas centrales de la agenda periodística, que tiene que ver con una temática del orden nacional, pero que tiene aplicación en todo el país. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo órgano de la justicia en la República Argentina y la última instancia nacional para pelear por causas que tienen que ver con reivindicaciones en cuanto a la aplicación de las normativas vigentes. Y la Corte Suprema reconoció hoy el derecho de todo paciente a decidir su muerte digna. Es un tema muy importante que ha dado discusiones filosóficas a lo largo y ancho del país durante mucho tiempo y la Corte toma un caso concreto y sienta precedentes en la justicia. O sea, que a partir de este precedente, cada vez que tengamos un paciente con una enfermedad terminal o un paciente que esté postrado y que decida tener una muerte digna, se va a tener que revisar el caso, obviamente, pero ya va a tener un elemento a su favor para poder decidir morirse concretamente y no seguir padeciendo una enfermedad en particular. Este caso era un hombre que llevaba más de 20 años en estado vegetativo. Pidió que se suspendan las medidas que prolongaban artificialmente su vida. La Corte Suprema de Justicia entonces reconoció el derecho de toda persona a decidir su muerte digna a través del caso de Marcelo Díez, un hombre que desde hace 20 años se encuentra en estado vegetativo y por quien sus dos hermanas se vienen librando una batalla legal para que lo dejen ir. Las hermanas ya estaban, imagínense, 20 años tener a tu hermano postrado en una situación que sabes que ya no se va a recuperar, que se deteriora, que además esto concibe a que la familia tenga que estar encima de él, que tenga que estar todo el tiempo en el centro sanitario y toda una situación muy difícil. Entonces, por eso es que hacían este reclamo. 20 años, imagínense 2 décadas en esta situación. Por eso es que ahora el máximo tribunal pidió que se suspendan las medidas que prolongaban artificialmente su vida y se va a concretar este pedido que hacían los familiares de dejarlo ir a este hombre. Esto lo confirma la decisión ante la justicia de la provincia de Neuquén, que ya había fallado a favor de la suspensión del soporte vital que le da al paciente 10, justamente esta prolongación de su estado vegetativo. Este hombre había sufrido un severo accidente el 23 de octubre de 1994. El hombre, que entonces tenía 30 años, se accidentó en la ruta 22 cuando se dirigía en moto a un asado en la familia. Un auto lo llevó por delante cuando él traspasaba un camión. Imagínense, iba a un almuerzo familiar a pasar con la familia y se da este accidente. Imagínense también el cargo de conciencia de los familiares ante esto. Según describe el fallo de la Corte, el choque lo dejó
con una grave secuela con desconexión entre ambos cerebros, destrucción del lóbulo frontal y severas lesiones entre los lóbulos temporal y occipital. Desde hace más de 20 años no habla, no muestra respuestas gestuales o verbales, no vocaliza ni gesticula ante el estímulo verbal y tampoco responde ante estímulos visuales. Carece de conciencia del medio que lo rodea, de capacidad de elaborar una comunicación, comprensión o expresión a través del lenguaje alguno, y no presenta evidencia de actividad cognitiva residual. Dado su estado, necesita atención permanente para satisfacer sus necesidades básicas y es alimentado por una sonda conectada a su intestino delgado. Imagínense la situación. Bueno, la Corte entonces sienta precedente con este fallo y el máximo órgano de justicia de la República Argentina entiende que se debe proceder al pedido de la familia y se va a favorecer entonces la muerte digna de este hombre que después de haber estado desde 1994 hasta esta parte postrado en una cama sin ningún tipo de respuestas, sin ningún tipo de manifestación de ningún tipo, va a tener una muerte digna, según pedían los familiares que ya no aguantaban más la situación. Así que esto, insisto, más allá de un caso particular de la provincia de Neuquén, es parte de lo que va a quedar en la legislación argentina en base a los fallos de la Corte que siempre, estipulan una manera de actuar en la aplicación subjetiva de las leyes que son aprobadas por el Parlamento, por el Congreso de la Nación Argentina. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de la entrevista que manteníamos hoy con el gobernador de la provincia de Misiones, el doctor Maurice Clos, al respecto de dos temas importantes. Uno tiene que ver con el acueducto en el interior misionero, donde se va a continuar con la construcción, donde se continúan con obras importantes, y después haciendo referencia a esta medida de fuerza que han anunciado los aduaneros para el próximo fin de semana, justamente con la visita del Papa, que están tratando de presionar que el gobierno nacional les haga una reivindicación salarial, y con lo que esto significa con este pedido, con esta medida de fuerza, pretenden presionarlo para que les facilite estos números. Reivindicación salarial justa, digna como siempre, cada vez que se habla de salarios, pero no en el momento en donde tanta gente espera para poder visitar Paraguay, para poder ir a ver la visita del Papa Francisco, con lo cual todavía hasta ahora no hay una solución. Vamos a compartir la entrevista. Y en estos casos, los organismos internacionales son muy exigentes. Y acá se hizo una tarea muy fuerte, que concluye en la consecución del recurso. Nos incluye el gobierno nacional en una de esas líneas de crédito y luego llama a licitación, y hoy es el momento administrativamente final, donde se firma el contrato. Y en 24 meses esta obra estará avanzando y estará siendo una solución, aun cuando parcial, en las áreas que llega definitiva. Digo parcial porque hay una etapa adicional, pero en esto recién hablábamos. Con los organismos internacionales hay que ser muy concretos, y si ellos ofrecen créditos hasta tanto de monto, hay que pedir esa cantidad de plata. Uno no puede pedir más porque el crédito se pierde, o si están financiando un determinado nivel de obra pública o una característica de obra pública, hay que hacer ese proyecto, si no el crédito se pierde. No es plata que asigna rentas generales de la Nación Argentina. Si tienen contrapartidas, obviamente. De manera que este es un camino largo, que tiene muchísimos años de trabajo, en serio, son muchos años de trabajo, y que hoy concluye con esta firma de contrato. Además de esto, lo importante es que formamos parte de un sistema. El sistema hoy no existe en esa zona sur de Posadas o de Garupá en las necesidades que nosotros tenemos. Mucho se termina resolviendo con un montón de subsistemas o perforaciones o distintas cosas, y mucha gente tiene el inconveniente de esto, no solamente del abastecimiento, sino luego de la administración. Y esto va a estar incluido en todo un sistema administrado y va a formar parte del sistema que hoy tiene Posadas y Garupá. Por eso la importancia de estos 7 kilómetros de acueductos, que son un poquito más, de más de 20 kilómetros de líneas
secundarias de distribución, y también la toma que hicimos en su momento, que se construyó con recursos provinciales, la toma de Villa Lanús y los dos módulos de potabilización, creo que son 1.200 metros actualmente, 600 más 600. Fue una obra que nos costó mucho hacer y lo hicimos enteramente con recursos provinciales. Yo recuerdo el tórrido verano del 2011, diciembre del 2011, que pareció que nos tocó las 7 plagas de Egipto en el sistema de agua de la ciudad de Posadas y de Garupa, pero era una sucesión de cosas que nos pasaban que parecía de que no se terminaban más los problemas, desde la suba de la cota de Yacyretá, que no tuvo la culpa porque la demora había sido nuestra, desde el pozo de San Isidro, que se había caído el motor adentro, eran un montón de cosas. Y en ese momento nosotros dijimos, vamos a salir a resolver problemas de servicios públicos, y fueron agua y energía, porque además se da una retroalimentación de problemas. Cuando uno tiene problemas de energía, inmediatamente también eso se traduce en problemas de agua. Y hoy día la verdad que esta obra nos pone muy contentos, porque en definitiva viene a complementar y va a llevar este volumen a 2.800 metros cúbicos. 2.800 metros cúbicos, que va a superar ya los 7.000 de capacidad de potabilización que tiene la zona de la ciudad de Posadas y de Garupa. Hay que valorar los servicios públicos y hay que cuidarlos. Si nosotros le contáramos la capacidad de potabilización que tiene la ciudad de Posadas o cualquier pueblo de la provincia de Misiones a un país de primer mundo europeo, nos dirían ustedes tan locos de la cantidad de agua que consumen. Nosotros consumimos agua de forma extravagante comparado con lo que se consume. No estoy diciendo lo que consume un país subdesarrollado. Los países desarrollados del mundo tienen sistemas de agua más limitados porque tienen la administración de un recurso escaso. Nosotros, bordeados de ríos y bordeados de todas las cosas y con lluvia de cada rato, pensamos de que el agua abunda. Está bien, el agua te puede abundar como recurso natural, pero la disponibilidad para que llegue a la mesa familiar, para que llegue a la ducha, para que llegue a la cocina, no es así nomás. Hay que extraerla, hay que potabilizarla, hay que distribuirla, y estas son obras muy costosas. Y además son obras que, si nosotros no pudiéramos o no tuviéramos la ayuda del gobierno nacional, el gobierno de la provincia no podría asumir. Este contrato es de 456 millones de pesos. Es un montón de plata. Gobernador, estos días van a pasar entre 300 y 500.000 personas por la Tierra Colorada para visitar al Papa en Asunción. En el medio, la posibilidad de la amenaza de un paro de aduana. ¿Qué opinas? Yo creo que para salir tiene que dejarle salir a la gente. Que cuando uno pasa el puente, ¿cuándo ustedes ven un aduanero? Comúnmente el aduanero está para entrar y el domingo, lunes ya termina el paro, así que me parece que no es tanto problema, y en rigor de verdad creo que por ahí si dicen, bueno, esto es una decisión nacional y en el resto del país no va a estar el Papa cerca, bueno, justamente eso hace de que en la vida uno tenga que tener criterios y tenga que tener sensibilidades para cuestiones puntuales. Entonces, yo no discuto el derecho a huelga de nadie, pero por ahí que pare todo el resto del país, pero que las zonas afectadas por la visita de visitantes que van a verle al Papa, que trabajen, después que hagan paro otro día. Me parece que son cosas de sentido común, porque además termina siendo una cosa sumamente impopular para una sociedad, que el Papa, que además es argentino, que además es jesuita, esté viniendo y que esté la expectativa de cientos de miles de personas se pueda ver frustrada por una medida de fuerza. La verdad que sería bueno que por lo menos en la provincia de Misiones esto se revea o se encuentre un sistema para que no haya demoras, para que no se sature el puente, no se sature el tren, no se saturen los pasos fronterizos. Me parece que el sentido común es una cosa que debe primar, y yo ni siquiera sé cuál es el eje del conflicto. Es una cuestión nacional, seguramente ha de ser salarial, pero me parece que son cosas que hay que tratarlas con sentido común, porque el reclamo no debe traducirse en un perjuicio tan concreto y directo en un día tan específico como es en este caso el fin de semana donde viene el Papa a Paraguay.
Bueno, volvemos al tema del acueducto y de la construcción, lo anunciado por el gobernador en la jornada del día de hoy. Estuvimos dialogando con Joaquín Sánchez, el presidente del Instituto Misionero del Agua y Saneamiento, el IMAS, quien hablaba de estos acueductos que tardan 24 meses y benefician a miles de familias en el interior provincial. Hay un acueducto muy importante que se está desarrollando en la localidad de Jardín América, por ejemplo, que es uno de los tantos que se ha encarado en este plan de gobierno y que están llevando adelante soluciones a tantas familias en esa localidad. Vamos a compartir lo que nos decía Sánchez en esta entrevista en el día de hoy. Esta red troncal va a contar con redes domiciliarias para los distintos barrios que hoy no cuentan con agua potable, de más de 20.700 metros de red, de 110 y de 63 milímetros. Esta obra, como dije, es importante, va a tener una reserva o una cisterna de más de 3.000 metros cúbicos, es decir, 3 millones de agua para este sector de la ciudad de Posadas y los barrios que hoy no cuentan con el vital líquido que es el agua potable. Hoy esos barrios se están abasteciendo con pequeñas obras de perforación, tanque y una pequeña red. Desde este momento, cuando se finalice esta obra, van a tener realmente el servicio de agua potable a 24 horas. Distintos barrios que hoy tenemos distintos reclamos, sobre todo en el sur de la ciudad de Posadas y en Galupá, van a contar con el agua potable las 24 horas. Creo que esto es una obra de envergadura que necesitaba la ciudad de Posadas y Galupá para definitivamente solucionar el tema de agua potable. Creo que con la presencia de Daniel Barriento, que es representante del Norte Grande y del Gobierno Nacional, donde hicimos todo el proyecto para la financiación de esta obra. Así que desde ya a las empresas, a la UTE que van a hacer esta obra, creo que desde este momento van a empezar a trabajar y el plazo de ejecución es de 24 meses. Así que ya estamos en condiciones de dar una solución definitiva de agua potable para el sur de Posadas, vuelvo a recalcar, y la localidad de Galupá. Bien, cambiamos de tema, vamos a hablar de una entrevista hoy con el diputado provincial Fernando Mesa al respecto de préstamos a pasivos que llevó adelante el Instituto de Previsión Social y de las acciones que esto significan al respecto de beneficiar a este sector. El propio Mesa nos contaba cuáles son las intenciones que tiene el organismo con estas acciones. Sí, una entrega de créditos a jubilados y retirados que lo que hace otra vez revalorizar y poner una mirada de un Estado presente para este tipo de fondo rotativo que lo que permite a través del recupero seguir generando otras instancias para que otros jubilados y retirados puedan acceder a esta forma crediticia a tasas realmente muy bajas que permiten acceder a este tipo de ayudas y poder utilizarlas para, por ejemplo, nos comentaban los jubilados y pensionados que pueden acceder a viajes, a alguna refacción de la casa, inclusive había una jubilada que estaba muy emocionada porque a través del crédito iba a poder festejar la fiesta de 15 de su nieta, así que sumamente importante este tipo de herramienta que viene entregando el Instituto de Previsión Social con una mirada firme y atenta a las necesidades de los afiliados, ¿no? ¿Qué valor tienen los préstamos justamente y las formas de pago después, ¿no? Se utiliza una tasa muy baja que lo que permite es un fácil reintegro y ese fondo después se utiliza para seguir dando y los créditos oscilan entre 10.000 a 18.000 pesos de acuerdo a las características de entrega en cada caso puntual, ¿no? Jubilados y retirados de la rama pasiva que hoy se hizo entrega en el Instituto de Previsión Social. No podría decirte la cifra exacta, pero un gran número de beneficiarios que en este momento inclusive se está realizando la entrega todavía.